Este programa es presentado por Bordados y Estampados de Juncos, calle Almodóvar, número 5 en Juncos, 787-712-2312, 787-405-2982. Saludos Puerto Rico, saludos a todos los que nos están viendo. Estamos una vez más aquí en EWO Montana. ¿Cómo está la cosa? Saludos. Saludos, niños, saludos. Montana, estamos contentos, estamos felices porque si tú supieras cómo fue esta semana, la gente se conectó, la gente nos llamó. Oye, qué alegría ver cómo nos respaldaron en este primer programa de EWO. Sí, te puedo decir, Nio, que no lo esperaba. No lo esperaba. Tanta gente, tantas llamadas, tantos inbox, gente de la vieja escuela que nos agradecieron un montón porque los recordamos, los llevamos a un punto en sus vidas, se fueron atrás, como que viajaron en el tiempo. Oye, y lo mejor fue que se pusieron a contarnos las historias, ¿verdad? Que me alegró tanto escuchar a Muñeco, a Super Wow. Muñeco Hardcore, tanto tiempo que yo no lo escuchaba y gracias a este podcast nos pudimos encontrar a Larry DJ, la sombra número 3, que en algún momento estaremos hablando sobre ello. Qué bueno encontrar, y ellos nos aportaban y nos decían, mira, estuvo bueno, me gustó esto, ¿te acuerdas cuando tal cosa? Y yo, eso es bueno porque vamos a seguir hablando sobre eso. Sí, vamos a seguir hablando, vamos a recordar esas anécdotas, vamos a dejarle saber a la gente cómo se formó estas 3 letras, esto que tanto nos apasionaba, esto que nos llevó a hacer todo lo que hicimos para tratar de llevar un rato de alegría a esa gente que hoy nos está viendo y dándonos la oportunidad de entrar en sus televisores, teléfonos. Claro que sí, para todos. Oye, para todos los que se están conectando con nosotros, les recordamos que esto es un proyecto que tenemos de EWO. ¿Para qué? Para llevarle la historia de lo que fue una época en la lucha libre que entendemos que quedó un poco a la oscura, quedó un poco que no se hablaba. Y si no hacemos esto, no queremos que esa parte se pierda. Por lo tanto, esto se hace con el mejor corazón, se hace con la mejor intención para documentar una época de la lucha libre que para nosotros fue importante, para Montana y para mí fue importante y para todos los que participaron. Y dentro de la lucha libre también dar a conocer que mira, toda la gente que conocemos, los luchadores que tenemos, hubo un comienzo en ellos, hubo una época donde todos aprendimos, donde todos cogimos cantazos fuertes porque la vida nos enseñó a hacer cosas y yo te digo, como dijimos la otra vez, si volviéramos a nacer, haríamos lo mismo nuevamente. Exactamente igual en algunas cosas. Oye, y tantas cosas que hablamos la semana pasada, dentro de todo, cómo nos conocimos, a la gente le gustó mucho cómo empezamos en este deporte de las 1000 emociones, cómo esto impactó en nuestras vidas, la gente que conocimos, luchadores que nos ayudaron en nuestro entrenamiento, tantas y tantas cosas que contamos y todas las que tenemos para contar porque nos quedamos en una parte de la historia interesante. ¿Dónde nos quedamos? ¿Cómo comenzó la EWO? Yo creo que desde ahí debemos retomarlo, porque eso es lo que todo el mundo espera, ¿verdad? Claro que es lo que todo el mundo espera. Todo el mundo está esperando saber cómo comenzó la EWO. Pues mira, ¿cómo comenzó la EWO? Entre medio de la historia que dejamos la semana pasada en nuestros oyentes, hay una historia entre eso y EWO. Que es lo que vamos a tocar hoy. También es importante tocarla. Es importantísima porque es que eso es vital. Además, como aquello la semana pasada nos formó como luchadores y formó estas ideas en nuestras mentes, nos dio experiencia, nos dio una base. Esto fue la otra parte que nos obligó hasta cierto punto. Sí, la otra pata del cimiento y de la zapata. Porque en la primera aprendimos a ser luchadores. Después empezamos a trabajar en empresas, que esto nos ayudó a saber cómo formar una nueva empresa. Sí, ¿no? Y fue lo que de alguna forma u otra, como te estaba diciendo, Nio, nos obligó. O sea, nos obligó el propio negocio nos obliga a crear la EWO. Claro, sí, fue algo pensado, fue algo dentro de nuestra mente, algo que podía ser real, pero el propio negocio nos obligó y es lo que vamos a hablar hoy. Y vamos a darle saber a toda esa gente que está viéndonos por qué llegamos a la
Sin embargo, como tú dices, hay un comienzo, hay un antes y el otro programa estuvimos hablando cómo llegamos a la lucha libre y dónde comenzamos, que fue la grandiosa International Wrestling Club. Oye, ¿te acuerdas esos tiempos de IWC, International Wrestling Club? Imagínate, era bien interesante cuando yo preguntaba de dónde o cómo sale ese nombre, porque ellos decían, me acuerdo que eso era Daddy Bad Boy, Diablo Rojo, eran los encargados de esa compañía, y bien interesante, eran los encargados porque uno era el dueño del ring y otro del equipo de música. Sí, así era una sociedad de amor y odio. Y ellos eran los dueños. Entonces, cuando uno daba una orden y uno no le gustaba, iba donde el otro. A dar la queja. Y así nos pasábamos. Y eso era, pero parte del negocio. Yo no creo que solamente del International Wrestling Club. En todas las empresas eso existe. En todas las empresas de lucha y no de lucha. Donde quiera que hay dos jefes, siempre está el policía bueno, policía malo, ¿verdad? Sí. Yo tenía mi piñita, entonces yo me acuerdo que venían donde yo, Montana. Yo era policía santo. Sí, santísimo. yo tenía mi grupito, yo tratando de pasarle la mano. ¿Cuántas veces no? Ya me adelanté mucho, pero ¿cuántas veces Welby no iba y vendría a la empresa? Y eso lo vamos a tocar después. Vamos a volver a la IWC. Sí, vamos para la IWC. Welby, prepárate, papi. Mira, en la IWC, yo no sé qué recuerdos tú tienes, pero ahí comenzamos con tantos luchadores que volvemos. Estamos en nuestros inicios y topamos con tanta gente de los que mencionamos la otra vez, ¿verdad? Camilo Leche Fresca, Jason, pero habían otros luchadores como Starman que también están comenzando. Wow. Y Starman. ¿Tú te acuerdas de Black Demon? Claro que Black Demon. ¡Yache, Black Demon! Que se pintaba la cara de blanco. De blanco. Black Demon. Esa sí que me fui para atrás. Estaba esa etapa. Y entonces la IWC, gente, para que no me quedé en el nombre, International Wrestling Club, y era que como era una empresa más pequeña, pues era independiente, pues no querían llamarla como que Professional Wrestling o algo así. Entonces el nombre estaba bufiado, ¿verdad? La International Wrestling Club. Y ahí crecimos como luchadores. Como los que hablamos la semana pasada, Ultimate Tornado, ahí todos crecimos porque éramos luchas que aunque era independiente, íbamos a los negocios, luchábamos semana tras semana, Yo no sé si tú te acuerdas de algunos negocios en la International Wrestling Club, aparte del Panapen, que que era el clásico, era el Panapen Square Garden, Robles Cestero. Robles Cestero. No, hacer service. Es que como ves, esa era la pepín de nosotros. Bueno, sí. Ya. La Robles Cestero. Teníamos el Panapen Square Garden y habían otros negocios. Yo creo que hasta Tito. Sí, luchábamos. En el negocio de Tito, ese era el 20, ¿verdad? El 20. Ahí era cuando era. El nombre le caía a Tito, porque ahí era cuando había las peleas de boxeo de Tito Trinidad y todo eso. Hacíamos la cartelera de lucha y terminaba con la pelea de boxeo de Tito, de Coto, del borico que estuviera más pegado en ese momento, alguna cartelera de boxeo que hubiera. Entonces a todo el mundo había un problema porque entonces terminaba la cartera y estaban todos los luchadores mirando el dichoso boxeo. Uno por un lado, otro por el otro, dañando el negocio, santo Dios. Pero pues que eso pasaba. Era lo que pasaba y pues. Oye, ¿tú te acuerdas que en el negocio de Tito, una anécdota de Tito era que Tito daba Frozen a los nenes? Eso era parte de la promoción. Que Tito decía Frozen gratis para los niños. Frozen gratis para los niños. Hasta que yo le dañé el negocio. Y tú le dañaste el negocio. ¿Cómo fue que se lo dañaste? Mira, porque a los dueños de los negocios les gustaba que uno lo interactuara con ellos, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que nosotros hacíamos el in-ring. Hacíamos el in-ring y empezábamos a hablar. Y yo decía, Tito, a la verdad que tú eres bien bruto. ¡Qué bruto tú eres! ¿Cómo tú te pones a ofrecerle Frozen a los nenes y hasta los nenes te cogen de bruto? Y llamábamos a los hijos de los mismos luchadores. Y decíamos, ven acá, nene, ven acá. Oye, vete donde Tito y pide un Frozen para ti, pide un Frozen para el otro y pide un Frozen y me lo traen. Y allá iban los nenes. Nosotros íbamos con el in-ring y seguíamos hablando. Y los nenes venían con los Frozen y nos los repartíamos nosotros los grandes. Nosotros ahí, ¡bruto, Tito! Oye, Tito se molestó y le quitó los Frozen a los chamaquitos gratis, bro. nosotros, otra historia podemos después en algún momento como esos nenes que ya son hombres y adultos. Yo los he visto en Facebook. Nosotros cogíamos esos nenes, hijos de los luchadores. ¿Te acuerdas como cogíamos a los hijos de Guevara?
y la metíamos con los gallos allá en la... Había una de ellas que le tenía terror a las gallinas. Y nosotros la encerrábamos con los gallos allí en el Panapé. A la pobre Cecilia. Bendito Cecilia, te quiero Si no mucho, te portas he visto en bien, Facebook. te meto en la gallina. Y rompí a llorar. Cecilia, te queremos, te amamos. Dios te cuide donde quiera que esté. Un beso, Cetare. Wow. Te queremos mucho. Eres parte de nuestra historia también, tú y tus hermanos. Esa era parte de ellos. Oye, pero hablando de la International Wrestling Club, aparte el chimichanga, chimichanga era que se llamaba el chimichanga. Ese negocio, nos metían en cuanto rincón había. Yo no sé dónde ellos sacaban esos negocios, nos metían los sábados. Eran los que pagaban. En Caimito, yo no me acuerdo, negocios escondidos por Caimito, allá. ¿te acuerdas cuando nos fuimos allí frente a un parque, allá en lo último, en Caimito también? ¿Dónde fue más que fuimos? En Nuevo Mundo. Pero el Nuevo Mundo fue más para acá. Fue más para acá. Eso más adelante. Pero con la IWC fuimos al Panapén, Chimichanga, el 24, el 20. Luchábamos en el 20 también. Porque lo que pasó fue que después hubo una transición. Y pues de ahí pasaron unas cosas que es que no quiero adelantar, no quiero entrar en eso. Pero luchábamos en el 24, en el 20. Para ser un independiente luchábamos en todos los sábados. Todos los sábados. Y hay veces viernes y sábado. En Navidad eso era viernes, sábado. Oye, y hablando de Navidades, ¿te acuerdas? Y eso fue en IWC. Luchamos en una noche buena. No sé si tú te acuerdas. Era un negocio, era una actividad privada. Fuimos a un sitio en una noche buena y tú estabas luchando, era en pareja. Yo no me acuerdo con qué tú estabas. Estaba Rapper también. Era Rapper y Deriva Boy contra, yo creo que era Special Delivery Welby y yo, o Chicano y yo. No recuerdo cuál era la pareja. Yo creo que no. Espérate, si no mal recuerdo, yo creo que era un 3x3, era un relevo australiano. Yo no recuerdo bien. Yo no me acuerdo bien, pero sí recuerdo que fue la lo que anécdota. pasó, que los fanáticos se volvieron, imagínate, una noche buena. Y la gente en vez de estar en sus casas, la gente está bebiendo jon, vacilando en una lucha y se formó un salto afuera. ¿Y qué fue lo que le pasaron para que le dieran a los judos, brother? Ay, Dios mío, no a los rudos, para que le dieran a los técnicos. A los técnicos. No es que le dieran a los técnicos, que me dieran a mí. Ay, pero ¿por qué? Si yo era el bueno. Pero los fanaticados en ese momento eran así, estaban bojachos todos, así que se volvieron rudos. Con una culata de revólver. Le pasaron el revólver a Rapper y a Deriva Boy. Toma, dale con esto. Y yo estaba narrando aquello. Y ya aquella gente prendía y aquella gente ha sacado el revólver y toma, dale. Y nosotros en el mismo medio del barrio donde estábamos, ahí no hay break para salir. Ahí o hacías caso o no salías. Y con la misma culata de revólver me han dado en la frente, muchacho, que aquello. Pero hasta ese punto que la gente sacaban revólver en la lucha. Mire que, oye, y, una noche buena, que eso, estamos hablando de gente hace 10 años atrás, que gracias a Dios que no se formó un salpa afuera, gracias a Dios, soplando tiros al aire o cosas así, pero cosas como esa pasaban y ahora la gente se envuelve por un showcito. Esa fue una de las anécdotas, yo creo que más grandes que tenemos en la IWC. En la IWC, claro. Y otra fue cuando fuimos a La Perla a luchar. ¿Tú fuiste a La Perla? No, yo a La Perla no fui porque yo justamente estaba lesionado de la rodilla en ese momento. Me estaban operando. Yo lo que recuerdo es que aquel día fuimos a La Perla, todavía yo narraba, era el ring announcer. Y aquello era un protocolo, porque teníamos que estar a cierta hora que ellos nos decían entrar todos en filita, todos los carros de los luchadores, encontrarnos en una organización. Entrar en La Perla, te escoltaban hasta la cancha, te llevaban a donde fuera. Y la cuestión es que uno nunca había tenido esa experiencia. Yo nunca había entrado a La Perla. Yo no es como ahora. Nos crearon como un tabú innecesario. Sí, entonces íbamos todos nerviosos y la gente te miraba y te escoltaba. De verdad que aquello fue una experiencia. Pero, gente, hace muchos años la International Wrestling Club entró a La Perla. Hace muchos años. Y yo no sé si tú te acuerdas de las pocas veces que sí yo recuerdo que luchamos en la International, y creo que fue la International Wrestling Club, no quiero adelantarme, fue cuando hicimos en una cancha que todo el mundo empezó a grabar, y vamos a contar de la anécdota de eso, unos videos para llevarlos a Sabio. Sí, pero eso no fue... Sí, estaba gringo todavía. Fue International Wrestling Club.
en un negocio. Sí, no fue un caramba. negocio, fue en una cancha. Una cancha. Esa lucha fue un torneo. Estaba Gringo todavía. Gringo, porque es el Diablo Rojo. Lo que Diablo pasa es Rojo. que hicimos tanta amistad que en verdad Gringo es el nombre y así siempre se nos va a Yo quedar. nunca sé cómo se llamaba Gringo. Nunca Yo no me supe. acuerdo cómo se llamaba Gringo. Nunca supe. Pero mira, Si Gringo se acuerda o nos está viendo, mira, mándanos tu nombre el por primera porque vez, en tantos 30 años, en 30 años, por favor. No, pero tú no te acuerdas de esa, no te acuerdas de qué pasó entonces en ese. Me acuerdo, pero vamos a hablarlo luego de la pausa. ¿Qué te parece? Claro que sí, vamos a retomar esa historia porque está bien buena. Vamos no adelante. se vaya nadie, seguimos con EWO. Mi nombre es José Dávila, consultor energético de Home Power Zone Energy. Se avecina la temporada de huracanes. ¿Estás listo? Home Power te brinda seguridad energética para ti y los tuyos. Comunícate con nosotros para tener energía y un futuro para todos. Detectives 24 horas. Hacemos todo tipo de investigaciones. Adulterio, personas desaparecidas, trasfondo personales para empleados. Cubrimos todo Puerto Rico, Estados Unidos y República Dominicana. 724-2500. 724-2500. www.midetective.com. 724-2500. www.midetective.com. Bueno, y volvimos nuevamente aquí con EWO contando, ¿verdad?, nuestras anécdotas. Si se ha conectado ahora con nosotros, mira, bienvenido, y estamos contando una parte de la historia porque la semana pasada nos quedamos hablando de lo que era
EWO, cómo se formó EWO, pero tenemos que contar, antes de llegar ahí, una historia que sucede antes para que podamos llegar, como dijimos, la otra patita de lo que fue de primero la mesa, nuestra cajera y después la otra patita de lo que es la EWO, que fueron las empresas en las que estuvimos antes. Y empezamos con la International Wrestling Club y nos quedamos hablando en una de las anécdotas que algo sucedió que siempre recuerdo. Estábamos luchando en qué cancha, ¿te acuerdas cuál cancha era? sí, era la cancha de Guaynabo en Mamey 1. Mamey 1, sí. Entonces hicimos una cartelera y yo veo que había mucho empeño en que grabáramos, porque yo era el que tenía una cámara de video y la llevábamos para grabar. Y lo que sucedió fue que grabaron esa cartelera porque querían llevarle el comienzo de todo. El comienzo de todo. Querían llevarle ese video a Sabio para la IWA. Oye, y los que llevaron esos videos, ¿en algún momento los llamaron a alguno de ellos? No. Llamaron a los que no tenían que ver nada, Sí. nada con ese video. Yo recuerdo que yo me fui, como no había cartera, me fui en unas vacaciones a Santo Domingo y dejé de ir hasta la IWA, porque yo, cuando no había lucha de la International Wrestling Club, pues uno iba a IWA. Y me acuerdo que una vez yo llego, voy a sacarte a IWA y todo el mundo empieza, oye muchacho, ¿dónde tú estabas? Que a ti hasta Sabio Vega te estaba buscando. Y yo, a mí, ¿por qué rayos? Y es que me entero que habían llevado un video los luchadores y terminaron llamando, querían llamar al narrador o al que estaba narrando. A ti te estaban buscando también sin haber llevado yo ese ni video. sabía que me estaban buscando. Yo llego a una cancha de IWA y me dicen, oye, ve acá. ¿Qué pasó? Estuvo raro. ¿Tú eras el que estaba luchando con este tipo? Me lo señalaron y me dijeron. No quiero tampoco mencionar los involucrados por aquello, de verdad. Uno nunca sabe cómo se tome, pero... y yo, sí, ¿por qué? ¿Cómo tú lo sabes? Porque yo te vi en una lucha. ¡En una lucha! Chacho, yo me puse que yo dije, aquí fue. Sí, porque una cosa yo me asusté. Una cosa antes era que nosotros teníamos, yo le decía a mi mamá, mami, tú no le digas a nadie que yo soy luchador. Yo no sé si antes pasaba. Sí, porque eso como que era como callado. Sí, ahora sí. no, ahora todo el mundo es luchador y lo ventean. Yo ni lo Son decía. tiempos distintos. No estoy diciendo que sea malo. Pero yo me acuerdo que en mi época uno luchaba. Y a menos que no te reconocieran. Y si te reconocían, uno pichaba. Como que de verdad, yo le daba vuelta. Eso como que admitir que era luchador. Yo no sé por qué. Pero entonces uno como que no se atrevía. No, o sea, no te atrevas no. a decir que yo lucho. No, chacho, yo nunca me atrevía. Mami, donde quiera que se paraba. Él es luchador y yo no tenga que decir eso, no le importa a nadie. Pero así es mi maíz. Mami, bendición. Así nos pasaba. Pues entonces, mira, oye, ¿tú sabes qué? A mí, así como te dijeron a ti, me empezaron a buscar. ¿Tú sabes qué me pasó ese día? Me acuerdo que contigo mismo andaba. Que, pues espera, Sabio, que Sabio te está buscando. Diablo, ya yo me quería ir y estuvimos esperando a Sabio que saliera como hasta las 12 de la noche. Sí, me acuerdo. Y ahí espera, para que cuando tú llegaras, él caminaba adelante y uno atrás para decirle, mira, ustedes me están buscando. Sí, me enseñó una libreta, dame tu teléfono y tu nombre que te vamos a llamar. Que te llamo nunca. Me despachó en 3 minutos. Pero así era el negocio, bro. Así era. Sin embargo, ¿tú sabes qué pasó? Que esto lo iba a contar la semana pasada y no lo dije. Sin embargo, Sabio sí me llamó. Te llamo. Pero me llamó un día, es que tenía una puntería. Me llamó un sábado, día antes de los padres, y me llamó y me dijo, cuando yo veo mi teléfono que te dicen, el señor Sabio Vega te está hablando, a ti el corazón se te quería salir, porque a mí por lo menos yo después no sabía ni contestarle, que Sabio Vega está llamando a mi teléfono, estaba bien nervioso, y me dijo, tipo, es que te vamos a hacer un tryout, tú vas para la Pepín hoy, para que vayas a la Pepín a hacerte un tryout en la mesa, para probarte, para presentar los luchadores. ¿Sabes por qué digo que había puntería? Porque ese día yo iba a debutar en el Panapén, en aquella lucha contra Super Hardcore al muñeco. Anda la porra. ¿Y qué estaba tu aquí? Papá. Sí, Hardcore al muñeco, mi papá. Bendición, papi. Mira, ¿tú sabes qué estaba entonces en juego? O voy para la IWA a anunciar luchadores, o era mi debut como luchador.
en el Panapén Barbecue. Y WA lleno de gente, porque eso estaba, eso era IWA cuando, papi, no cabía un alma en la Pepín en un show de sábado. No estamos hablando de Big Show, cuando un sábado aquello se ponía a fuego. A fuego. Y en el otro lado era luchar en el Panapén, que iba a luchar contra Super Hardcore Muñeco. En el Panapén. Diablo, brother, qué decisión más difícil. Ganó más el querer ser luchador. Y a mí lo que se me ocurrió decirle a Sabio, que dije, diablo, Sabio, es que me llamaste, mira qué atrevido, lo que es la ignorancia. Vuelvo y te digo, esto aquí no estaba formado, ni estaba desarrollado. Entonces le digo, mira, Sabio, es que como me llamaste hoy, así de momento, Sabio me hubiera mandado para buen sitio. Claro. Ya yo tengo un compromiso con mi papá, porque el día todavía era los padres. Tengo un compromiso con mi papá, y ya pues no puedo faltar. Paquete de nene de sexto grado, Sí, para no fallarle a Sabio Vega. Bien brutal. Y lo mejor fue que yo dije, tú sabes, yo estoy diciendo este embuste, Señor, perdóname. Estoy diciendo este embuste a sabienda que me estoy cortando las patas de la vida. O sea, yo dije, aquí algún sueño de llegar a IWA se acabó. Se acabó. Porque es que hay oportunidades y oportunidades en la lucha, pero pues hay que decidir y hay que escoger. Y yo escogí ser luchador. En la IWC. En la IWC, a la verdad que... Pero también tiene su cosa. Porque, aunque me estoy saliendo del tema, es que estos paréntesis hay que hablarlo. Si tú supieras que yo te dije la semana pasada y le dije a todos ustedes que trabajé con BWA como narrador. Yo me acuerdo que a mí el señor Cobra cuando me habló, me dijo, mira, si tú supieras quién me dio tu número de teléfono, fue el señor Sabio Vega cuando me llamó porque en BWA en ese momento estaban pasando por un proceso que no recuerdo quién eran los que narraban antes, pero no tenía narrador. Y parece que entonces ahí fue que entró Héctor Meléndez y estaban buscando otro narrador para que estuviera con Héctor. Y le estaban pidiendo a Sabio, no sé si era ayuda con algunos de IWA. Y Sabio le dijo, yo te tengo el hombre, y le dio mi teléfono, brother. Son cosas que uno después las agradece también. Claro, como quiera. Después de Pensó haber dicho, en ti. yo pensé que en la vida yo no iba a jamás en la vida a poder iban a pensar en uno. Y entonces eso abrió otras puertas. Sin embargo, me estoy adelantando mucho, pero si yo hubiera aceptado aquel día, haber hecho aquel tryout, no hubiera sido campeón mundial en parejas de la IWA y creo que a lo mejor nunca hubiese sido luchador allí. Así que los planes, para que vean cómo corren estas cosas, esas cosas suceden, pero decidí en ese momento irme a luchar a la International Wrestling Club, que es de la que estamos hablando. Y allí pues conocimos muchos luchadores, ¿verdad? Sí, conocimos muchas experiencias. Lo bueno es la experiencia que se adquiere allí. Sí, no, toda la experiencia del mundo, toda. Fue una experiencia muy buena, muy buena. La International Wrestling Club fue, pues, los cimientos, como todo. Fue esa primera zapata, por decirlo así, de lo que nosotros creamos, gracias a Deriva Boy y a Gringo, el Diablo Rojo, por eso. Claro, por la experiencia. De ahí pasamos a lo que fue la Wild Corporation. Pero no pasamos. Lo que pasó fue el nombre de la empresa. Porque la empresa siguió siendo la misma. Lo que pasa es que cambiamos de International Wrestling Club a la Wild Corporation Wrestling. ¿Y por qué cambió de nombre, Montana? Mira, cuando yo te diga por qué, tú te vas a morir de la risa. Tú lo sabes, pero yo sé que ustedes también van a hacer tu propio, ¿verdad? Van a hacer su propia forma de pensar. Pues mira, hicimos esta reunión de grupo en la que el dueño dijo, mira, vamos a cambiar el nombre de la empresa. ¿Por qué? Porque llegan los títulos. Tú sabes que ahora que te dicen que llegan los títulos, una de las cosas interesantes que no hemos hablado hasta ahora era los títulos en la empresa independiente en esa época. De la misma International Wrestling Club. Y señor director, tenemos una foto que por favor póngala en este momento de lo que era el campeón de Puerto Rico de la International Wrestling Club, el campeonato. Era el campeonato porque quien lo tiene ahí es otro una persona conocida. Si saben quién es ese luchador, escríbanlo aquí abajo, en los comentarios, escríbanlo en cualquiera de las redes sociales de la EWO, escríbanlo. Pero tú sabes cuál es la historia de ese título, por qué lo tiene esa persona, ¿verdad? Ese campeonato
cuando llegan los nuevos, que ya mismo vamos a decir por qué cambiamos el nombre, cuando llegan los nuevos, como a mí me gusta toda esa parafernalia cosa, Gringo me regaló ese campeonato de Puerto Rico. Ok. Y yo lo tuve en casa un tiempo y para mí eso, gente, estamos hablando de un título, si ya vieron la foto, que literalmente eran latas de galleta. Esa galleta. Eran metal de latas de galleta. Pintado a témpera. Pintado con una cosa, pero que mucho nos creíamos que muchacho. eso para nosotros era el mejor Oro. y así eran los campeonatos de pareja, el campeonato mundial, el campeonato, porque gente, la lucha libre antes era distinta y eso era lo que había. Y había que valorarlo y respetarlo. Ese campeonato Había que se valorarlo y respetaban. respetarlo como si fuese cualquier título de IWA, Se respetaban como si fueran lo más grande. Sí, y eran sí. títulos, yo me acuerdo, los mercenarios. ¿Ya no te acuerdas de los mercenarios? Los mercenarios. Los mercenarios, los campeones en pareja, que tenían unos campeonatos de pareja de la International Wrestling Club. Yo no me acuerdo qué otro título, pero sí me acuerdo el campeonato ese de Puerto Rico y el de la televisión, que siempre lo tenía Deriva Boy. Y no sé por qué era una empresa independiente y por qué teníamos un campeonato de la televisión. Tremenda pregunta. Pues antes eran esos títulos, eran lata de galleta, eran como como trofeo, como mandar a hacer una correa en una tienda de trofeos. Y eso se valoraba bien, bien, bien brutal. Sin embargo, comenzaron a salir las réplicas de campeonato. Y las primeras réplicas que hicieron, me acuerdo que las hacía en las páginas de lucha libre, había una empresa. Figures Inc. Después Figures High Spot los vendía. Pero en Figures Inc. empezó a hacer las réplicas de títulos y empezaron con los títulos de WCW, brother. Y me acuerdo que se compró un campeonato de Estados Unidos. El campeonato mundial ya yo lo tenía, que yo lo prestaba. Que el campeonato mundial era el de Estados Unidos. El campeonato junior lo compró Pelayo. ¿Te acuerdas que era de Pelayo? Quilló después. Y entonces, y yo creo que unos de pareja, que esos de pareja se lucharon en esa cartelera, creo que era de que estábamos hablando, que llevaron los videos. Sin embargo, los títulos decían, obvio, WCW. Teníamos títulos ahí Y de nosotros. Y te acuerdas que lo enseñábamos a los dueños de los negocios para que cogieran las carteleras y decía, ¿y cómo entonces esos títulos dicen WCW? ¿Cómo vamos a cambiar vamos a ponerle la IWC? Pues resolvimos más fácil cambiar el nombre de la empresa que el nombre que ponerle una plaquita a las correas. Así mismo y entonces, por los títulos de WCW, se llamó la empresa Wild Corporation Wrestling. De esa etapa de la Wild Corporation Wrestling sí vamos a hablar, creo que luego de la pausa, ¿verdad? Sí, luego de la pausa vamos a hablar de la Wild Corporation Wrestling, los talentos que allí debutaron. Claro que sí. Anécdotas de la Wild Corporation Wrestling y cómo surge, se transforma a la EWO. Luego de la pausa. No se vaya nadie, sigan con nosotros en EWO.
Oye, bastante interesante el tema que nos quedamos de cómo transicionamos de la IWC a la Wild Corporation Wrestling gracias a unos títulos. Ahí es como cambió el nombre por unos campeonatos. Oye, Cualquiera escucha esta historia y yo sé que todo o la mayoría nos están poniendo un adjetivo que se usa mucho en esto. pero es que pero gente, pónganse en la mente, hace 15 años atrás, hace 20 años atrás, habíamos hablado lo difícil que era esto. Esto era difícil en todos los aspectos. Era difícil en conseguir uniformes de luchador. Era difícil. Bueno, si nos ponemos a hablar las máscaras, a veces había máscaras hechas a mano. Quiero hacerte un paréntesis porque hablas de uniforme. Mi gente, producción nos consiguió una foto del gran Meco. De quien hablamos que nos hacía, es que fuimos a Peñuelas allá. Américo. El gran Américo, el soberano. Soberano. Eso eran los uniformes de antes y sencillitos. Ahora los uniformes están bien brutales. Sí que... Pero eso era un uniforme, un pantalón y una estrellita, o una rayita, o cositas, pero... Meco, Dios te tenga en la gloria. Gracias por lo que hiciste por nosotros. Oye, ¿te acuerdas que íbamos allá donde Meco, necesito una máscara o tienes algo quedado por ahí? Y nos llevábamos la máscara. Te la pagamos cuando vengamos. DH, sí, ya está en la gloria. Yo creo que la de Okama y unas máscaras que nosotros me quedamos con ellas. Pero sirvieron para el desarrollo de la lucha libre. Sí. Más adelante. Nos la dio barata porque Meco tenía buen corazón. Sí. Meco a veces fallaba, pero... Y cuando los luchadores le dejaban los equipos, que te llamaba Bayamón, Sí, mira, no te hace falta tal cosa, tengo algo aquí para Y vender. nosotros, por no decirle que no, y bajábamos allá a buscar Uniformes que uniformitos. no eran ni de nosotros. Baratos. Para ayudar, y lo usábamos para ayudar a otros luchadores, porque Claro. se los dábamos. Sencillito, porque eso era lo que había en la época. Un uniforme bonito, como lo que tiene un luchador ahora. Los luchadores ahora tienen mucho privilegio. Sí, tienen mucho privilegio. Eso era bien difícil. Y si alguien encontraba hacer un contacto en México, entonces, Muchacho. como todo, te cobraba lo que valía el 3 uniforme, veces. 4 veces, sí, ¿verdad? Y las botas. Las botas. Había unos Mandar a cuantos hacer- que, muchachos, tú mandabas unas botas y te salía una bota que hoy vale... Hoy, una bota te puede costar, ¿qué? $300. No, ¿qué, chacho? 250, $300. Ya en aquel momento te la querían vender en 350 y 400 pesos. Una bota hace 24 años atrás. Oye, ¿tú mi sabes hermano. qué? ¿Y tú te Qué acuerdas? pelota de abuso. ¿Tú te acuerdas? Eso era un préstamo de Island Finance. Y el luchador siempre ha sido pobre, ¿verdad? Sí. Oye, ¿tú te acuerdas las botas con Meco? Meco, yo me hice como 3 pares de botas porque Meco te vendía las botas a 80 pesos. Sí. Yo me acuerdo que yo tenía unas verdes, unas negras, unas verdes y negras. Y las verdes y negras las terminé regalando. Yo creo que de los pocos uniformes que yo he regalado es un pantalón y un par de botas. Todo lo demás lo tengo guardado. Pues mira, volviendo a la White Corporation Wrestling. Que mucho talento bueno hubo allí. Sí, mucho talento bueno. En ¿Qué talentos desarrollo. llegaron? Diantre, vino. ¿Empezamos con ese plato fuerte o mencionamos algunos otros que por ahí? No, vamos a empezar con el plato fuerte y eso nos va a llevar una que otra Mira, anécdota. yo me acuerdo allí en la White Corporation Wrestling llegó un corillo, todos juntos, ¿verdad? De Vega Alta. Como 10 o 12. Eran de Vega Alta, que tenían una Backyard Wrestling. Tenían una Ya, Backyard che. Wrestling y llegaron... ¿Cómo ellos llegaron? Yo no me acuerdo si fue que llegaron a una cartelera del Parapén o llegaron Mira, yo no recuerdo. Ellos, ok, yo trabajaba con uno de ellos. Yo trabajaba con uno de ellos y yo le doy el número a uno de ellos. Pero yo estoy pensando que va a llegar él. Yo no estoy pensando que van a llegar los 25 que llegaron. Wow, llegaron un montón. Llegaron un montón. Estoy exagerando 25, pero llegó. ¿Cómo se llama el trigueñito aquel? Ay, a mí se me olvidó el nombre de él. ¿De Que era cuál? como indiecito, de los que llegaron de Vega Alta. Llegó uno trigueñito, flaquito, indiecito. Llegó este Canito. Déjate Canito. Canito. Canito, saludos, hermano. Si está, ¿verdad? Viendo esto, saludos. Llegó Canito. Demon. Llegó el gran Demon. Ese sí que estaba, pero Bien loco. loco. Ese sí que estaba loco. Pero era tremendo talento. Llegó Demon. Llegó Llegó Psycho. Psycho. Wow, Que todavía está haciendo Psycho. Steven, que todavía está haciendo Steven. ruido por ahí, lo veo luchando en Estados Unidos. Si no me equivoco, es el campeón de WCW Florida. Es el campeón, no sé si es mundial o
perdóname por no tener la data completa, pero sí, Psycho. ¿Te acuerdas? Saludos, hermano. Mira una vez, ¿tú te acuerdas cuando Psycho un día luchó en el Roble? No, para mí que fue en el Panapén. Con Sexy Boy. Yo no sé, yo sé que ahí estaba luchando y se acabó la lucha y le dimos el micrófono para que hablara. Estaba cansado. Sí, Panapén. El micrófono. Y digo, Psycho, tienes que decir di una entrevista, di algo por el micrófono. Y él hace, se caga, y como no sabía qué dijo, ¡Richo! Digo, no quiero, ponle vipa esa palabra. Sí, mira. Él estaba explotado. Carlos ya tenía su micrófono. Ya estaba preparado, pues. Para la entrevista. Para la entrevista y todo. Y Carlos viene y chachi lo coge y lo barre por el micrófono. Y allá, Steven, lo que se le zafa es: Nio, mamabicho. Mira, no Pero mira, aquello hizo. Llévatelo para el camerino. Llévatelo. Acabó este show. Y una vez que estaba luchando, es que lo recuerdo, luchando en Roble con Ceci Boy. Que yo no sé si estaban luchando o se marearon o qué pasó. Los dos vienen corriendo y los dos hicieron. Se bajaron para el Front cabeza con cabeza y quedaron mongos así. Yo voy a verificar a ver si producción me puede conseguir eso. Pero mira, junto con Psycho llegó Hardcore Junto. Wow, ese era grande y fuerte. Porque y había ágil. muchos. Ese tenía, todos tenían talento. O sea, no puedo decir que Hardcore Junto. Pero sin embargo, lo que quiero decir es que cuando digo que Hardcore Junto era con él más era grande que y fuerte, es que estos luchadores que tenían talento porque venían del backyard y eran locos, pero tú los juntabas y no pesaban 100 libras juntos, eran flaquitos, ¿te acuerdas? Oye. Que venían, entonces como venían de la lucha, venían del backyard, ellos venían con unas músicas bien brutales. Yo me acuerdo que Deriva Boy decía, estos chamacos son locos, cuando van a salir salen con esa música diabólica, que uno piensa que viene un Jason, un tipo de 6P, cuando salen estos chamaquitos, porque eran jovencitos, chiquitos y flaquitos. Era flaquito, pero lo que pasa es que ya ahí estaba haciendo la transición la lucha libre de lo que era el tipo de lucha de brawler a los high spots. Ya los high spots estaban llegando. Estos muchachos eran fanáticos. Y extremo. Estos muchachos eran fanáticos de la lucha libre americana. Extrema. Y de high spot, que era ECW. El Backyard Wrestling lo tenían en las venas, pero mira, desde la punta de los pies hasta la punta de la cabeza. Entonces, muy bueno, eran todos buenos. Pasa que la lucha libre y más la independiente en aquel momento era demasiado fuerte en cuestión al prejuicio físico. Sí. Era muy fuerte el prejuicio físico y esos chamacos impresionaban y a la gente le gustaba la lucha porque no había, lo que encontraran, ellos llegaban al negocio que fuera y empezaban a inspeccionar el ambiente. Si había un tro, ya tú sabías que se iban a tirar del tro para el ring. Si el negocio había un segundo piso, de allá arriba se tiraban. Sí, no te iban a todas. Ellos, entonces, y si luchaban con artefactos. Yo me acuerdo que Demon era uno que la entrada de él era que él salía y se rompía una botella en la cabeza. Una botella. Antes de subir al ring. Y no una botella preparada, una botella. Pácata, en la misma 100. Y par de veces se la partió la cabeza. Sí, era este estilo lucha ICW, donde estaba Sandman, donde estaba RBD, donde estaba este tipo de luchadores de esa época de oro de la ICW, antes de que fueran parte de la WWE, cuando ICW era extrema de verdad. Entonces, estos luchadores vienen con ese ímpetu, aunque fueran chiquitos, aunque fueran... Yo creo que ellos se formaron con nosotros allí en la White Corporation Wrestling. Digo, cuando digo que se formaron es que cogieron, ¿verdad?, el camino más a ser luchadores, porque esos luchadores no hubieran llegado al estilo que iban, no duraban 10 años. Como estaban en ese... Oye, de hecho, se lastimaron mucho. Sí. Se lastimaron mucho porque pues era fuerte. Y ahí con ese junto llegó también el gran Blitz. No, y antes de Blitz también, junto con ellos llegaron los gemelos Cyrus y Byron. Cyrus y Byron, luchadores que, gente, estamos hablando de luchadores que después llegaron, hicieron nombre, ¿sabes? Cyrus y Byron lucharon en IWA. Steven, Psycho
Luchó en IWA. Blitz, ¿qué podemos decir de Blitz? Blitz campeón. Lo hizo todo en IWA. Lo hizo todo, campeón mundial, los rabiosos. Bueno, ¿quién no conoce a Blitz en Puerto Rico? Y empezó en ese trayecto de nosotros en la White Corporation Wrestling. Y lo más brutal es que el señor Víctor Quiñones, donde lo descubre, es allí en el Panapén. Es correcto. El Panapén, Víctor Quiñones fue una cartelera de nosotros, de la White Corporation Wrestling, y se topa con Blitz, se topa con Richard Rondón, Richard BQ, ¿te acuerdas? Mira, ¿qué me voy a acordar? Claro que me voy a acordar de Richard. Si yo era el debut a luchadores, a todos que llegaban nuevos, los ponían a luchar conmigo. Y Richard luchó la primera vez, ¿te acuerdas? Se llamaba Playboy. Fue con una máscara. Compró una máscara en IWA y le pusieron los conejitos de Playboy, una máscara del santo, creo que era. Y luchó en pareja. Yo estaba luchando, era Playboy y Boo. Boo. ¿Te acuerdas de Boo? Que no le recuerdo el nombre a él ahora. Richard, si estás viendo esto, que yo estoy seguro que sí, hermano. Un abrazo. Richard también. Se llamaba Richard, el que era pana de Richard. De Richard. Special Force, algo así. Algo así. Un hombre raro que también debutó conmigo. Pues nosotros le decíamos en la WCW. ¿Tú sabes por qué era Boo, verdad? Porque fuimos a luchamos y me tocó debutar conmigo en el Panapén. Y no hicimos más que subir al ring. Y yo le doy el primer golpe y él se frizó. Se le olvidó luchar. Y yo volví de lado y hacía ¡Buu! Y tú le das ¡Buu! Y tú le seguías y él no respondía, ¿sabes? Él se quedó pegado. Saludos, se llamaba Richard también. De verdad que sí. Richard, saludos si nos estás viendo. Special Force, algo así era el nombre de él. Rondón también llega con otro muchacho, él, Rebel también. Rebel, saludos si estás viendo esto. Debutó también me acuerdo. Conmigo. Me acuerdo, Rebel. Ya me pusieron a debutar luchadores. Blas Comando debutó, que después fue parte de la milicia. También llegó a la WCW. Ahí fue que llegó en la WCW. Y también llegó su pareja eterna. La pareja de Blas Comando eterna. Voldemort. El señor Voldemort. Que Zapata era Blas Comando. Sí. Y la pareja era el señor Guevara, hoy en WWC, parte de la seguridad de WWC, un luchador que ha prosperado, un luchador que ha echado para adelante, ha echado el resto. Ha sido muy subestimado. Y siempre ese ha sido su meta y su cosa. Él quiere ser un luchador conocido. Y hay que darle, ha luchado por ello. No sé, lo que tiene se lo ha ganado. Buena persona. Buena persona. Muy, muy, muy trabajador. En este negocio, todo lo que a él no le han regalado nada. Él todo lo que ha conseguido ha sido por él. Al principio yo me molestaba mucho con él porque nosotros entrenamos y cuando yo quería hacer algo, cuando yo quería hacer alguna movida o practicaba alguna cosa, como él siempre en las luchas primeras, yo estaba más arriba en la cartelera. Cuando él luchaba hacía todo el repertorio que ya yo había entrenado, así que no me dejaba nada. Y decía, oye, pero este tipo va a seguir siendo copión. Sí, pero es un buen tipo. Al principio yo tenía ese peleo con él hasta que después lo conocí muy bien y muy buenos amigos, muy buen pana, de verdad que mucho cariño. Si podemos más adelante lo vamos a traer por aquí también para que nos cuente su punto de vista. Pero mira, llegó Guevara, llegó Blitz. Empezó llamándose Voldemort. Voldemort. Wow. Voldemort. Empezó llamándose Voldemort. ¿Quién más llegó a la WCW? Es Crazy Man. Crazy Man. Una de las estrellas que después en el WO se hizo una estrella, pero empezó siendo Crazy Man en la WCW. Que estos eran luchadores que eran árbitros. Empezaron como árbitros y después evolucionaron. Claro que sí. Y un tema que yo creo que va a ser polémico. Ustedes si creen o no creen, pónganlo en los comentarios. Mira, en esa época yo creo que estaba hablando contigo que todos los luchadores que entraban como con guille de música algo eran raperos. Pero ahí había un árbitro que después salió siendo la Sombra 3, pero cuando se quitó la máscara y empezó a tener personalidad propia, se llamaba Larry DJ de Jesús. Y es el primero que yo recuerdo que entró con flow de reggaetón. Porque estaba Rapper, estaban estos otros luchadores que sí tenían el estilo, pero era con música de rapero. Sí. Cuando empieza el reggaetón a coger auge. Y aquel tipo bailando. Larry, que es un tipo que tiene una orquesta de merengue. Sin embargo, era el que empezó con ese flow de reggaetón que las nenas lo seguían. Sí. Y era distinto. Yo no sé si por aquí, pero yo en mi uso de recuerdo, el primer luchador que yo recuerdo con el reggaetón como tal, fue Larry.
Otro que debutó en la WCW fue el señor, hoy es narrador, anunciador de la IWA, Raúl Magnum Mulero. Saludos a Magnum. Saludos a Magnum, a yo- su nene que está grandísimo, no sé si lo has visto. Magnum yo lo conocí. Wow. Magnum yo lo conocí. Ese otro también de los que yo puedo decir que con mucho, ¿verdad? Con mucha humildad lo considero un buen amigo. Y ese fue otro, así que en conversación conmigo lo pudimos llevar a este negocio también, a la industria de la lucha libre. Ya, che, sí. De verdad que un gran amigo mío en esa época estábamos muy close. Y practicó, perseveró y debutó también conmigo en un potrero de caballo. En el potrero. ¿Tú luchaste en el potrero? Claro. Allí con aquella peste a caballo y Sí, tuvimos que luchar. no era tanto a caballo, era más... Era la mierda el caballo. El caballo. Ay, pero allí en el potrero también debutó el gran Magnum Stream con nosotros. Magnum Stream. Wow. Así que la WCW tuvo mucha. Oye, y una de las cosas que hicimos en la WCW, que fue de lo más que cambió, es que quisimos como que estéticamente mejorar cómo se veía la lucha. Entonces, Sí. yo no sé si vieron una foto de la semana pasada, la pusieron de cuando yo luché con Super Hardcore Muñeco, cómo estaba Sí, el ring. sí. Aquellos ring en las independientes, aquello para mí aquello era lo mejor, pero un ring que no se veía muy bonito. Y ya cuando estábamos en la White Corporation Wrestling, como teníamos Guille, que teníamos títulos peposos, pues empezamos. El ring parecía más un Subway que otra cosa, ¿verdad? Porque era violeta con amarillo. Parecía no sé si te de acuerdas. los Lakers. Mira, Un ring de los Lakers. lo más brutal es que una vez logramos poner el ring bonito, tener todos los títulos, viene la debacle. Sí. Hubo un problemilla ahí. Un pequeño suceso que nos desbarató. El problema no lo vamos a tocar aquí, no es necesario, no compone nada, pero sí nos desbarató como empresa. Y eso hace que cojamos las riendas que corremos las riendas de la WCW. Cuando empezamos con la WCW, automáticamente empiezan los problemas y se convierte en otro nombre, que es el que vamos a decir luego de la pausa. No se vaya nadie, seguimos con EWO. Mi nombre es Carlos Javier Ramírez, consultor energético de Home Power Zone Energy. Se acerca una temporada de huracanes más atípica de lo normal. Home Power te brinda la seguridad de tener estabilidad energética. Comunícate conmigo al 787-315-3872. Home Power, energía y un futuro para todos.
Oye, volviendo con la historia aquí de cómo se formó esta gran empresa EWO Montana, estamos contando de cómo pasó cuando estábamos de ECW, ¿cómo es? International Wrestling Club, pasamos a White Corporation Wrestling, las superestrellas que allí pasaron, y estábamos hablando de una debacle que ocurrió que nos va a obligar a coger las riendas de esa empresa. Sin embargo, tú sabes que yo estaba pensando que hubieron otros luchadores, o hubo, perdón, otros luchadores que también empezaron sus carreras en la White Corporation Wrestling. ¿Tú te acuerdas de un luchador que se llama Pepe el Toro? Pepe el Toro, mi pana, he tenido 85,000 roces con él, pero en verdad el tipo es bueno. El tipo es bueno, talentoso, demostró y el tipo en verdad tiene buen corazón. Lo que pasa es que uno cuando es joven pues mete... Yo creo, pero tú sabes que yo haciendo mente, yo creo que ese fue el primer luchador de todos los que yo recuerdo de indie, porque habíamos hablado de Chicano, pero ya Chicano estaba en la IWA, pero de esos grupos, yo creo que ese fue el primero que pasó al mundo de las grandes ligas, como diría uno, y cayó en IWA. Sí, él y el gran espectro. Bu. Nosotros le decíamos Bu por Sí, porque salía diciendo Bu. Y le dejamos el Bu, pero Espectro también. Espectro empezó en esa época. Debutó en ¿No dijimos WCW. quién es Pepe el Toro? Claro. Pues perdón. Es el actual líder, es el actual, el eterno rabioso, es el líder de la escuela que está en Junco, ¿cómo es producción que se llama? Perdóname. La AWA Wrestling School. Tremenda escuela. En lo personal, puedo decir que me encanta lo que él está haciendo allí. Él tiene una disciplina increíble. En verdad que es una cosa, la palabra, yo creo que para describirlo es precioso. A mí me encantó cuando fui, y no es quitándole mérito a todas las demás. Pero él tiene allí unos estudiantes que no quiero usar la palabra especiales, porque es que no son especiales. Tienen unos talentos diferentes y la forma en la que él ha desarrollado esas destrezas en esos muchachos es para pelos. O sea, la palabra es para pelos. Hay que darle mucho crédito a Mr. Big por lo que está haciendo allí, a su equipo de trabajo, Pucho, el árbitro de IWA actualmente. Los talentos de allí, de IWA, que están con él, que a Razel, creo que se llama, a Sazel, perdonen por los nombres, no es falta de respeto, es que pues son muchos. Ya nosotros estamos en edad y la mente de nosotros estamos viejos. No da mucho. Entonces, pero ellos han hecho una labor increíble. Cerrando el paréntesis, búsquelo en redes sociales. Nuestro saludo. Sí, el que esté con hambre de aprender este deporte y esté por el área de Junco. Una de las opciones que tenemos en el país. Vaya que no va a desperdiciar su dinero. Usted va a aprender allí buena lucha libre. Sin embargo, él llegó allí, ¿de acuerdo? Allí a donde estrenábamos en casa de Derry Bad Boy, ¿Sí? Empezando, y me tocó hacerle una suple. El diablo levantaba ese hombre. Y ese hombre siempre ha sido grande. De verdad, así como él llegaron muchos. Y oye, ¿cómo era antes? Ya se volvió el paréntesis, pero mira cómo esto era antes, que llegaba la gente y que mucha falacia entre los luchadores que creen que porque hemos visto lucha libre toda la vida sabemos luchar. Y llegamos a un ring. Yo conozco unos cuantos que llegaban y le decían, tú sabes, corre de aquí a allí, por poco se embocaban entre las horas. Y nosotros donde aprendimos y entrenábamos era un ring, no en el de Casa Aníbal, ya cuando fuimos a casa de Iba Boy, que el ring estaba planito en este lado, pero si tú te caías para el lado de allá, lo que había era un risco. Oye, haciendo una historia de los muchachos de Vega Baja. De Vega Alta. ¿Vega Alta era? Sí, de Vega Alta. Ah, ok. No, pero Psycho era de Vega Baja. O Vega Baja. Era una de Las Vegas. Olvida, una de Las Vegas. Anyway, uno de ellos, no voy a decir quién fue. Tú sabes, claro, esto es lo mío, yo estoy acostumbrado. Se te fue la tercera soga y aquel muchacho ha dado un mortal. ¡Pum! A dormir un rato. Echó un sueño. Se fue 10-7. Luchaban Bayard y creían que era lo mismo, llamar al diablo que verlo venirse. Y no es lo mismo. Nosotros vimos muchos luchadores que llamaban, Yacho, yo sé de esto, si esto es lo que yo he visto toda la vida, y se embocaban en la soga.
Bueno, pasa. Oye, ¿y tú te acuerdas de un luchador también de la White Corporation? Jimmy, la nueva ley. Chacho, si no lo mencionamos, nos va a caer chinche. Nos Jimmy. llamó esta semana también. Sí, Jimmy, la nueva ley, otro tipo que talentoso. Tremendo luchador. Talentoso. Tremendo luchador. Talentoso. Otro luchador que tuvo sus riñas conmigo, porque Jimmy, la nueva ley, lo que tuvo fue, la riña era casi conmigo todo el tiempo, pero era un tipo que luchaba bien. Una pena que se tuvo que ir a los Estados Unidos y no siguió su carrera, pero luchaba muy bien. Jimmy, la nueva ley con su uniforme de policía. Y lo curioso era que entonces era vestido de policía, pero era rudo. Era rudo y la gente le cogía odio. Un luchador muy bueno. Toda esta gente empezó en la White Corporation Wrestling. En la WCW se empezaron a desarrollar. Crazy Man, yo te digo que era un luchador que empezó siendo árbitro. Y este chamaco. Tú sabes a quién no hemos mencionado y quién? se nos pasó, y ese tipo hay que mencionarlo. Porque yo creo que era lo más grande que teníamos nosotros. Ajá. El hombre del pulgar. Dicen de mí. Rudy Rosado. Es que sí, yo estaba pensando en Rudy más adelante en la historia, pero sí. Pero llegó con el carnicero. Sí, es verdad, llegaron a la... Oye, y ese Rudy Rosado era es un personaje que si ustedes... Oye, si nosotros encontramos algún video o lo pudiéramos traer, a mí me gustaría, porque Rudy era este luchador exótico. Este luchador de exótico, ¿no? Sabemos, cuando hablamos de luchadores exóticos, es que tienen personajes afeminados, ¿no? Pero era diferente, porque Rudy, la gente lo quería. Porque Rudy, ¿tú sabes qué era lo bufeado de Rudy? Que todos los luchadores exóticos, no sé si por default, no sé cómo decir esa palabra en español. Por regla, son luchadores glamorosos. Son luchadores que tienen mucho brillo, mucho maquillaje, mucho glamour, mucha pluma, mucho glamour, mucha capa. Y Rudy no era así. Rudy era el típico exótico que tú te encontrarías bailando en las patronales. En tarima, robándose el show. Robándose el show, sí. Este tipo, tú le ves la cara a Rudy, entonces salía con una peluca. Y él, yo creo que Rudy era el acabose de la noche. Y la cosa es que ahora cuando te hiciste trin, la musiquita de Rudy, si tú supieras que eso nació por equivocación. Sí, me acuerdo. Esa musiquita de Rudy, él iba a salir en Robles, en un negocio. Iba a debutar. Y él quería la canción de los Village People, Macho Man. Sí. Y yo me maté buscando, porque antes no era como ahora que tú te metías al internet y conseguías la canción. Tenías que buscar un CD o irte a comprarlo. Y uno, por complacerlo, le fue a comprar la canción de Macho Man. Y como antes teníamos que poner la música, diablo, que recuerdo, la música se ponía en un CD player, ¿te acuerdas de los que tenían 5 CDs? Y tenía que darle al 1, al 2 o al 3 para que eso escuchara. Y la canción era como que ese yo vamos a decir un número en el 3. Pues pon la de Rudy, que es la 3. Y cuando pusieron la de Rudy había un CD de Pedrito el Escamoso. Y lo que salió fue la canción de Pastor Gaitán, que era también un personaje en la novela homosexual, ¿no? Y, brother, y salió esa música y Rudy dijo, ¿qué rayo es eso? Porque Rudy tenía su personaje de exótico, pero él tenía una boca bien de macho. ¿Y esa porquería qué es eso? Rudy salió en una musiquita bien pegajosa. Imagínate, un personaje bien vistoso y pegó. Fue la única canción que pegó. Sí, era el único luchador que todo el mundo sabía cuál era su música. Sí. Si ustedes escuchan por ahí la música de Pastor Gaitán de la novela Pedrito el Escamoso, cuando decíamos y su oponente y salía ese acorde de guitarra, prim, 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 dicen de mí, aquello se quería caer. Pues. Bien bueno. Rudy era un tipo que, es un tipo, él está, pero como no está el personaje, Rudy salía y los dueños de los negocios los besaba, él abrazaba a todos los hombres que se encontraban en el camino, era un personaje bien vistoso. Y Rudy, le decimos Rudy por el personaje, pero Ángel fue un tipo que nos dio la mano un montón. Gracias de verdad, gracias por todo lo que hiciste por nosotros y todo.
Pero Rudy fue bien significativo en nuestra vida. Sí. Y en nuestra vida y en la historia de la lucha libre. Sí. Yo creo que En nuestra historia de lucha libre. Al no ser, más adelante vamos a retomar el tema de Rudy porque fue bien importante en los programas de EWO, cuando ya llegamos a hacer EWO Televisión. Yo creo que fue la historia principal de esos primeros programas recaen en Rudy. En cómo él llega a ese personaje. Por eso es que te digo que Rudy es un personaje siendo exótico o cuando él estaba como él, ¿sabes? Rudy es gracioso. Rudy es un tipo que cae bien, mano. Es un tipo que todo el mundo lo busca. Así que yo creo que bien merecido el tema de Rudy. Sí, claro que sí. Oye, y cerrando paréntesis y abriendo el tema, la debacle. Anda, pues mira, surgió una debacle que no que nos destruyó, sino que hubo que tomar decisiones. Y muchas decisiones fueron difíciles. Nos tuvimos que juntar porque muchos luchadores no querían volver. La cosa fue que se puso duro y ahí es donde realmente tuvimos que coger por primera vez, no sé si queriéndolo o no, las riendas de una empresa que ya estaba dando de qué hablar. Tú lo has dicho, Víctor Quiñones llegó a ir, vio talentos en esa empresa, incluso ayudó porque mucho. llegó un momento que Víctor Quiñones, ya hablamos la semana pasada de los japoneses. Víctor Quiñones no daba luchadores a nadie así como así. Víctor Quiñones le prestó a la WCW a Taka Michinoku. Sí. Luchó en el Panapen Barbecue. En el Panapen. Que cuando yo me acuerdo que allí luchó Estefano. Yo creo que yo tengo una foto con Taka Michinoku. Luchó Estefano, Taka, luchó Super Crazy en el Panapen. Cuando aquí todo el mundo juzgaba a la lucha libre independiente como menos, Víctor Quiñones nos dio una lección de humildad, nos dio una lección de experiencia. Él llegó ese día allí, antes de prestarnos luchadores, él llegó y vio la cartelera completa. De verdad que Víctor Quiñones era un visionario. Pueden decir lo que puedan decir de él, en lucha libre, Víctor Quiñones era un visionario y era un tipo dado a ayudar en cuanto a lucha libre se refiere. Y llega esa toma de decisiones, Carlos. Llega la toma de decisiones. No teníamos equipo de música y cogimos ahí en Vigilio, ¿te acuerdas? Que yo dije, mira, hay un corito de una iglesia que dejó de tocar y tenía un equipito que aquello sonaba o no sonaba, eran unas bocinitas. Sonaba. Y ahí pudimos porque para lo que había. Se nos fue primero el del sonido. No teníamos sonido. Así que tuvimos que resolver y compramos ese equipito como por $200, una cosa así. Se nos fue el del ring también. Wow, sí. ¿Te acuerdas de eso? Claro, ahí entra Magnum. Pero antes de Magnum, sí entró Magnum, pero yo pensé que estaba diciendo que íbamos a hacer un ring, pero primero luchamos con uno que nos prestaron, ¿te acuerdas? El ring rojo de Sammy. De Sammy Guzmán, ay Dios mío, ya escucharon la semana pasada la historia de la gente de Río Grande, gracias por eso. Por eso es que decimos que es tan importante en nosotros esos individuos, porque nos dieron la mano sin ser nadie. No es que seamos ahora lo máximo, pero ante los ojos de este negocio éramos personas insignificantes. Y estas personas grandes en corazón y grandes en el negocio nos ayudaron. Nos ayudaron. Sí. ¿Qué vieron? No sé, porque yo siento que no teníamos nada, pero pues algo vieron en ellos, en nosotros, que nos dieron la mano de la forma en la que nos dieron la mano, que fue brutal. Pero ahí entonces, como tú dices, entramos con Magnum. Magnum fue bien significativo también porque Magnum tenía un poder adquisitivo. No era que era rico, pero el muchacho puso de su dinero, que eso hay que aplaudírselo. Hizo el primer ring de nosotros. Y puso el primer ring de nosotros. El primer ring de nosotros que tuvimos gracias a Magnum Mulero. Gracias por eso, Magnum. Y se hizo de cero. O sea, no fue que compramos un ring hecho. Mandamos a hacer un ring. Mandamos a hacer un ring y lo hizo el señor Magnum Mulero. Lo hizo Sammy Guzmán con la inversión de Magnum Mulero. Y se forma la XCW. Y sí, así mismo, Extreme
Championship Wrestling, pero con X, calqueadito de la calqueadito de la ECW. Cogimos hasta las mismas letras, el mismo diseño, y yo me acuerdo que compré unas cartulinas y dice ECW Hardcore. Ya, Hicimos esa empresa, nosotros bien locos. Bien locos. Y quisimos cambiar la cara de lo que era la White Corporation Wrestling Nosotros bien. a la XCW. Diantre, hermano. Lo que pasó fue que eso mismo. Caifanes. No lo digas duro. No, si no se está entendiendo. Así mismo, así calqueadito el logo, las letras. Bueno, imagínate que yo luché porque entonces queríamos vernos distintos, queríamos ser como un 2.0. ¿Qué? Y queríamos ser como que los mismos personajes, pero transformados. Y yo me acuerdo que yo luché con un uniforme que yo tenía que me regaló Super Crazy. Pero después lo cambié, usaba más que los pantalones para no verme igual, porque eso era un sacrilegio a ese uniforme. ¿Como quién yo luchaba? ¿Te acuerdas? Lo primero era Kid Power y te pusieron Radical Power. Y después me vestía como quién, ¿te acuerdas? A memoria. Déjame ver. En esa parte. Ya estaba el grupo bien pegado aquí en Puerto Rico de 4 tipos que estaban, que le importaba ¿qué? De los Intocables. De los Intocables. Sí, ¿verdad? Tú cambiaste y te volviste. Pues yo me puse a luchar. Me acuerdo que yo luchaba con una truza, porque yo quería, al principio yo tenía pelo largo, por ahí debe haber fotos y me quería parecer a Rhino. ¿Tú te querías parecer a Rhino? Yo estaba cebado como Rhino. Yo estaba fuerte. Y me acuerdo que cuando yo luché, tú le dijiste a Derriba Boy, diatre, Nio tiene pantalones, por no decir la palabra, que Nio no tiene vergüenza. No la tenía. Todavía. Pero me puse un singlet a los Rhinos. Que hacer. Mira, yo me acuerdo esta anécdota y esto lo sabe él, porque yo se lo dije a él mismo. Cuando yo seguía, como dije en el programa pasado, cuando yo seguía al IWA por todas las canchas, para buscar dónde aprender lucha, yo me paraba al lado de un luchador. Él lo sabe. Si tú en algún momento llegas a escuchar esto, yo sé que tú me vas a dar la razón, porque ese es el vacilón que cada vez que nos vemos es el mismo que me monta y nos reímos un montón con eso. Un abrazo. ¿A quién yo me medía al lado? Que yo decía, si este puede, yo puedo. Si este puede, yo puedo. Y yo esperaba que saliera de esa cortina, que cuando se acabara la cartelera, para pararte de al lado. Para pararme de al lado y, si este puede, yo puedo. ¿Quién era? A Ricky. Ricky Bandera. Yo me acuerdo. Yo también conocí a Ricky, era tremendo amigo. Yo me acuerdo que... Tú sabes que la última lucha que tuvimos en IWA fue en pareja. La última lucha que tuvimos en pareja, que lamentablemente nunca se televisó. No sé por qué. Fue contra Ricky Bandera y Cruz. Y yo me acuerdo que cuando terminamos le dije, hoy me puedo morir tranquilo, porque luché contra Ricky Bandera, un ídolo. Amistad de antes de la lucha libre tuyo. Y amistad que ya teníamos, así que fue un privilegio y un orgullo medirme a eso. Pero entonces, mira, en la ECW queríamos como que hacer un 2.0. Y yo me acuerdo que yo me llamaba Nio. Yo no he explicado por qué yo me llamo Nio. En algún momento lo explicaré. Más adelante. Pero me acuerdo que me puse aquel sacrilegio, que era aquel uniforme de Super Crazy. Decía raza azteca y todo atrás. Lo usé una vez. Después por lo menos usaba más que el pantalón. Pero empezamos como que a cambiar. Ahí fue que entonces Magnum se empezó a llamar Magnum String. Y eso era Radical Power. A mí me querían poner mío de Rhino. Así que hay que darle crédito a Magnum también por eso, porque él se puso contigo a pensar en esos nombres de todo el mundo para cambiar, a darle un upgrade a las cosas. Sí, porque queríamos que la gente viera que era la misma especie. Yo me acuerdo que entonces Jimmy la nueva ley se llamó Jimmy Rich. Entonces cambió el personaje de policía a una persona rica, que fue el que cogió el personaje de Derriba Boy cuando ya Derriba Boy no estaba con nosotros, que era el rudo principal. Lo cogió Jimmy, y cuando Jimmy se va es que entonces lo heredo yo. Entonces vi un comentario de Jimmy, estabas diciendo que qué manera de terminar el programa de la semana pasada, porque dijimos cuándo, cómo y dónde. Leí. Entonces lo que pasa es que Jimmy, como él era policía, él decía que la ley
la ley decía, o la ley dice cuándo, cómo y por qué. ¿Y por qué? Entonces Jimmy usaba para terminar esa frase ¿cómo es? De dar hincapié a lo que decía, porque la nueva ley dice cuándo, dónde y por qué. Cuando Jimmy se va, que yo heredo el ser rudo, yo le robo la frase a Jimmy. Sí. Entonces, ya, yo no tengo por qué negarlo porque fue así. Le robo la frase a Jimmy. Entonces, Neo copió que entonces yo digo cuándo, cómo y dónde. Exactamente. Y ahí fue que se quedó Jimmy. Gracias por la frase. La usé toda la vida hasta en IWA. XCW. XCW. Tremendo. Dos carteleras. Dos fines de semana. 2 fines de semana. Y vino. Mira, pero fíjate, espérate, antes de eso luchamos esas 2 carteras, pero luchamos el primer fin de semana, luchamos viernes, sábado y creo que domingo. ¿Y domingo? Con aquel ring de prestado. Luchamos en el Panapén. Creo que luchamos Jardines de Caparra, ¿te acuerdas? En Jardines de Caparra. Y después luchamos en la bodega en Corozal. Que pensábamos que aquello, nos vendieron que aquello se iba a llenar. Y aquello no fue un alma, luchamos para aquello vacío allí, para 2 o 3, pero estábamos acostumbrados a eso ya. Pero me acuerdo que yo hice hasta un cartelón y todo, salíamos de camerino y todo, y después luchamos la semana después, y llegamos a luchar, ¿no? Con XCW luchamos en el negocio de Lightning. Lightning tenía un negocio. Fue la última cartelera. Ajá, que yo tenía que viajar para Estados Unidos, fuimos a la cartelera, primero para el aeropuerto. Yo no fui. Tú no fuiste, no, ya la cosa estaba cambiando. Ya la cosa estaba cambiando. Entonces yo no fui a esa cartelera. Y cuando yo llego de ese viaje me encontré con otra debacle. ¿Qué pasó? Ahí yo no estaba. Si la quieren contar o lo que quieran decir de esa debacle. Yo lo voy a decir porque yo sé lo que voy a decir. Yo no estoy diciendo nada que no. No, pero no fue nada. Diferencias que tuvimos. Cada cual creció. Diferencias que tuvimos que están requetesanadas. No, y cada cual creció porque Magnum tuvo su historia y tuvo su especie. El mundo, muchos luchadores también que tenemos que reconocer que le ayudó y que se hicieron en la empresa de Magnum. Claro. Entonces llega esa debacle y formamos la XWA. Y esa duró menos todavía. ¡Media cartelera! pero yo me acuerdo todavía que la XWA fue la misma. Volvimos a dibujar el letrero, volvimos a los negocios. Mira, ya no estamos con fulano y entonces luchamos. Aquí es que yo me voy a poner las botas. Luchamos un viernes en Robles Sex Service. Porque eso era otra, que Robles te tiraba cualquier día de cartera. Ese día luchamos viernes y sábado. Viernes con Robles Sex Service, porque creo que era Navidad o Reyes, era una actividad esa que Robles ponía allí. Y nosotros contentos con la ¿cómo es? XWA. Hicimos letreros, hicimos hasta topitos para los micrófonos y todo. Hasta topitos en cartón. En cartón para los micrófonos de la XWA para estrenar allí. Y luchamos. No, hicimos los topitos. Hicimos una salida con 2 lucecitas de escritorio, ¿te acuerdas? Que tenía el letrero de XWA. Ah, sí. El letrero de XWA, una salidita con 2 lucecitas de escritorio, una roja, uno azul y 2 strobe light. ¿Y acuerdas de eso? No, sí, porque quería. Entonces, claro, habíamos dicho que cambiamos de la Independiente, teníamos que irnos atrás, desde la International Wrestling Club, que estaba feíto. El ring lo mejoramos en la White Corporation Wrestling. Y seguimos moviendo, ya teníamos ring bonito, pero cuando hicimos la XCW, queríamos cambiar. Y dijimos, vamos a hacer una salida. Y ahí fuimos y compramos. Ahí fuimos y compramos en Music Express, fue en una tienda de esas de música, un rack de DJ. ¿Te acuerdas que compramos hasta una carpa? ¿Te acuerdas que compramos? Porque la salida, no, eso fue en WO. Eso fue en WO. Pues el rack fue en el Panapén. Ahora sí que me acuerdo que estaba casi en la entrada de Don Pedro. Pusimos las cortinitas negras, pusimos el rack, las 4 luces. Empieza el show de la XWA. En medio show llega este tipo. Es que me dio un coraje. Yo quiero decir tantas cosas, pero no lo voy a decir por respeto. Porque, pues, a fin de cuentas, qué caray. Diablo, brother, es que me da coraje. ¿Quién Qué llegó? soberana estupidez. ¿Quién llegó? Porque No, llegó con un corillo. No, llegó con un corillo allí como si fuera a meter cabra. Y viene este tipo
Ese nombre. No. ¿Quién es el dueño de esto aquí? ¿Quién es el dueño de esto aquí? Y nadie se atrevía a salir. Diache, mira, Jorge, ahí está un tipo que ese nombre es de él, que eso, esto y lo otro. Y yo, ¿pero quién? Pues, ¿qué nombre? No, que en honor a la verdad, él vino humilde, pero vino humilde con sarcasmo. Entonces, dice, ¿quién es el dueño de esto? Yo creo que ahí fue que ya yo tomé. Yo creo que ese fue el momento en el que, por eso es importante hablarlo, porque ahí fue que yo tomé las riendas, por decirlo así, ya no quiero sonar egocentrista, pero yo tomé el liderazgo de la empresa, yo creo que en ese momento. Ese momento. Sí, porque éramos un grupito. Éramos un grupito. Pues entonces viene este tipo y nos dice, ¿quién es el dueño de esto? Y yo. Y ese nombre, mío. XWA. Ese nombre, tú sabes que yo tengo registro y yo te puedo demandar. ¿Dónde están tus papeles? ¿Dónde están tus papeles? Y yo verdecito. Yo dije, dentro de mi diacha, que este tipo... Y lo mejor fue que él dijo... Me va a quitar todo lo que no tengo. Y lo mejor fue que dijo, yo voy a parar este show. Yo voy a parar este show por ese nombre. A meternos las cabras. ¿No las metió? Pero yo le dije, yo te voy a solucionar eso. Bájame ser. Yo te voy a solucionar eso ahora mismo. ¿Cómo me vas a solucionar eso? Bien fácil. Mi gente, denme un breakcito. Bájame ese letrero que está ahí. Paramos la cartelera. Paramos la cartelera, bajamos el letrero y en la cara de él, yo le hice, le agarré el nombre en la cara. Que el tipo me miró así. Y me acuerdo que él... Pero yo creo que mis ojos decían todo lo que yo quería decirle. Entonces, lo mejor, no sé si te acuerdas. Yo sé que tú te tienes que acordar, pero es que lo tengo que decir. Y le dijiste, ¿cuál es tu empresa? La XWA. Y me acuerdo que dijiste, pues de ahora en adelante yo soy la EWA. Problema resuelto. Y cuando Jorge le dijo, espérate. Para que no haya más problemas, todo el mundo termina aquí con EWO. Y se acabó esto. Eso fue lo que formó la EWO. ¿Cómo se formó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Primero que todo, suscríbete, dale like, síguenos en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Comparte este contenido, Carlos. Comunícate con nosotros si todavía tienes historia, porque yo sé que hay muchas que se tienen que haber quedado. Yo sé que hay muchas, pero esto es como nosotros nos recordamos. Como ustedes las recuerdan, yo sé que fueron parte. Llámenos, como hicieron la semana pasada. Claro que sí, con mucho gusto le damos para atrás un ratito. Y nos gusta porque son nuestros amigos de toda la vida. Claro que sí. Como dije, que mucho me gustó haber hablado con Super Hardcore Muñeco, que dijo que se va a comunicar nuevamente con nosotros, con Larry DJ y con tantos otros que nos han llamado. Así que ustedes también, si fueron parte de la historia, comuníquese con nosotros. Así que hemos dicho todo por este programa. La EWO arranca en el 2005 o 4. Como 2004. 2004 arranca, luego que rompemos ese letrero, luego que lo hacemos canto, luego que ustedes le dan like, luego que ustedes se suscriben, luego que ustedes comentan en este video, luego que lo compartan. Empezamos con la EWO. Vamos a decir esa historia y todos los cambios que comenzaron desde ese día, porque rompimos un cartelón y le cambiamos las letras. Eran letras que se convirtieron en ¿qué? En tu alternativa real y la lucha libre. Sigue con nosotros. Dale compartir y suscríbete para que sigas con esta historia. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Ay, papá.